Acompáñenme en sus Biblias al libro de Romanos capítulo 11. Estamos estudiando la carta de Romanos, ya vamos avanzados, vamos ya en este capítulo 11. Y en este capítulo, en esta excelente, maravillosa carta del apóstol Pablo, termina los puntos doctrinales que él trata, los puntos teológicos. Una carta llena de teología, llena de doctrina, llena de enseñanza, pero a partir del capítulo 12 ya va a entrar a lo que son los deberes cristianos y a otros temas que ya no tocan específicamente con puntos doctrinales. Pero en este capítulo 11, lo que va a hacer Pablo es llegar a la conclusión, y quiere que nosotros entendamos, en este caso quería que los gentiles creyeran o entendieran que únicamente hay un pueblo de Dios, no hay dos pueblos de Dios, no hay un Israel y una iglesia, como hay algunos sistemas de interpretación teológica que lo dicen. Hay únicamente y siempre ha habido un pueblo de Dios. Y es lo que Pablo nos va a hacer ver en este capítulo para que nosotros podamos entender acerca de qué es el verdadero pueblo de Dios. Vamos a orar, hermanos, y poner en manos del Señor esta predicación. Padre bendito, gracias te damos por este privilegio que es el poder estar meditando en tu palabra. Gracias porque, Señor, puedes tú darnos el conocimiento de la Escritura por medio de la predicación. Pedimos, Señor, que hablas nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra con limpieza de corazón y que tu palabra pueda llegar a ser carne en nosotros y de esa manera poder ser obedientes a aquello que tú demandas. Ponemos esto en tus benditas manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ustedes conocen las Escrituras, hermanos, y saben que en ellas siempre se manifiesta que Dios ha determinado salvar de la condenación únicamente a aquellos que ponen su fe en Cristo. Una fe verdadera, por supuesto, no una fe falsa ni tampoco una fe compartida. Pero ¿qué pasaría si en determinado momento Dios dijera que la salvación ya no iba a ser por poner la fe en Cristo, sino que la salvación ahora tendríamos que ganárnosla? ¿Confiaría usted en un Dios así? Por supuesto que no. Porque no suena lógico que alguien pueda confiar en un Dios que cambia constantemente, en un Dios voluble. Eso no podía ser un verdadero Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la plena confianza y sabemos que esto no puede suceder porque nosotros tenemos un Dios que no cambia. La salvación siempre ha sido y siempre será únicamente por la fe en Cristo. Sin embargo, la mala interpretación que se ha dado de las Escrituras a través de los tiempos ha dado lugar a que se crea que Dios ha venido cambiando en la forma de otorgar la salvación. Por poner un ejemplo, si usted fue enseñado en la religión tradicional, en la religión de Roma, usted creyó en determinado momento que la salvación no únicamente se ganaba poniendo su fe en Cristo, sino que además usted tenía que hacer buenas obras para ganar la salvación y que también usted debía de cumplir con los sacramentos especificados por esa religión. Se iba ganando poco a poco la salvación. Usted cumplía con un sacramento y se iba adquiriendo puntos para ganar esa salvación. Y es esta mala interpretación que se dio a la Biblia lo que nos hace tan difícil a nosotros cuando predicamos o cuando compartimos el Evangelio a personas de esa religión, hacer entender que la salvación viene únicamente por creer en Cristo y no por las obras que se hagan, porque es así como lo manifiestan las Escrituras.
Romanos 1:17 dice que más el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto únicamente por citar algunos versículos. Este mismo problema lo sufrió el apóstol Pablo con los judíos cuando les dijo que no habían ellos alcanzado la salvación, porque la habían estado buscando tratando de cumplir la ley. Recuerden que esto lo vimos en el capítulo 9 y capítulo 10 de esta misma carta. Esto que habían hecho los judíos era un error. El haber confiado en ellos la salvación cumpliendo la ley era un error, porque la salvación no se puede obtener de esa manera, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley a la perfección. Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se desviaron. El profeta Jeremías dice también que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y la carta a las Gálatas nos dice que aquellos que basan su salvación queriendo cumplir la ley están bajo maldición porque no pueden cumplirla. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que hay una maldición en aquellos que tratan de cumplir, obtener la salvación por medio de la ley, porque no pueden cumplir la ley. Ante esta noticia que Pablo les da a los judíos de que ellos no habían alcanzado la salvación porque la buscaban cumpliendo la ley, pero que los gentiles sí la habían alcanzado porque ellos la habían alcanzado por la fe, seguramente los judíos creyeron y les ha de haber dolido mucho esto que Pablo les había dicho, porque entendían ellos que entonces toda la nación judía había sido repudiada por Dios. Así que ellos ya creían no tener esperanza alguna para la salvación. Si la salvación era, como decía Pablo, y no era buscando cumplir la ley, y ellos siempre la habían buscado así, entonces la nación judía ya no tenía esperanza alguna de salvación. Y es por eso que ahora Pablo en este capítulo va a darles a los israelitas, va a aclararles a los israelitas que Dios no ha rechazado a su pueblo, nunca lo ha rechazado, y que no se refería a él al pueblo, al verdadero pueblo de Dios, porque el verdadero pueblo de Dios nunca ha sido rechazado. Dice el capítulo, vayan si están ahí en Romanos capítulo 11, y dice en el versículo 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El problema con el que lidia aquí Pablo es que los israelitas creían que como raza, como pueblo, como grupo étnico, como nación, todos los israelitas eran el pueblo escogido de Dios. Y aunque ya en el capítulo 9 Pablo les había dicho que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ellos entendían o habían entendido siempre que el pueblo en general como nación eran el verdadero pueblo de Dios. Así que cuando Pablo les dice que ellos no habían alcanzado, que el pueblo no había alcanzado, que el pueblo de Israel no había alcanzado la salvación porque la habían buscado por obras, ellos lo toman de manera colectiva, no lo toman de manera individual, sino de manera colectiva, como si todo el pueblo de Israel, toda la raza de Israel no tuviera oportunidad ya de salvación. De la misma forma ellos, en que creían que toda la raza judía era herederos de la promesa, así también con las palabras de Pablo, ellos creyeron que todos los judíos quedaban excluidos de la salvación. Para ellos era toda la raza recibía las promesas, o también toda la raza
quedaban excluidos de la salvación. Y esto es, hermanos, los que probablemente les hacía sentir a los judíos que Dios les había fallado, porque ellos habían tomado mal la enseñanza de Dios, la enseñanza de las Escrituras la habían tomado mal y sentían entonces que Dios les había fallado, porque si Dios les había dado a los patriarcas las promesas de que ellos eran los herederos de la salvación, de que su raza iba a ser bendita para siempre, entonces ¿por qué ahora Dios les había cambiado ya las cosas? Pero no es que Dios había cambiado las cosas, porque Dios no había fallado, la promesa de bendición seguía siendo firme para ellos. Lo que ellos no entendían era que había dos pueblos dentro del mismo pueblo de Israel. Había un pueblo espiritual y un pueblo natural. Y que las promesas que Dios les había dado eran para el pueblo espiritual de Israel. La nación de Israel siempre estuvo compuesta, hermanos, por dos pueblos, siempre. Ellos nunca lo pudieron ver así, pero siempre estuvo compuesta por dos pueblos, el Israel espiritual y el Israel natural. El verdadero pueblo de Dios no es la raza judía. El verdadero pueblo de Dios está formado por hombres y mujeres de todas las razas que han puesto su fe en Cristo. Y aquí es donde debemos de poner nosotros mucha atención, porque si logramos entender esto de que existe un Israel espiritual y un Israel étnico, estaremos en condiciones de entender entonces que las promesas que Dios hizo a su pueblo y que hace a su pueblo son para el Israel espiritual, a los que han sido justificados. Dice Salmo 140:13, dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Desde el Antiguo Testamento ya la Escritura hablaba que únicamente los justos, únicamente los que pertenecían a la promesa, los verdaderos Israel espiritual, eran los que iban a alabar su nombre, eran los que iban a morar en su presencia. Dice Isaías 60:21, dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Únicamente los justos, ellos eran únicamente los que heredarían la tierra. Y en Mateo 13:49 dice el Señor: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esa es la promesa de nuestro Señor también. Va a haber en el día del juicio, dice, saldrán los ángeles y van a apartar a los malos de entre los justos. No dice van a apartar a los israelitas de entre los gentiles. Ni tampoco dice a los judíos ya no van a apartarlos entre los justos. En todas las naciones hay malos y hay justos. Por eso Pablo les dice que Dios no ha desechado a la nación de Israel, no a toda la nación de Israel. Porque Dios no salva naciones. Dios no prometió nunca salvar a toda la nación de Israel como nación étnica. Dios salva a personas en particular, así que Dios salva a personas de cualquier raza y de cualquier país. Dios salva a mexicanos, Dios salva a americanos, de Kenia, de India, como ya vimos, de Estados Unidos. Dios salva a personas de todas las naciones. No únicamente a los judíos era la salvación, no era para ellos. Así que Pablo les anima diciéndoles: no se preocupen, ustedes también pueden alcanzar la salvación. Y él les dice: véanme a mí, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y he alcanzado la salvación. No ha desechado Dios completamente al pueblo de Israel. Nunca lo ha desechado al pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel también Dios sigue llamando personas, aún en la época actual, siempre Dios ha estado llamando dentro del pueblo de Israel.
Dios nunca ha desechado a su pueblo, pero a su verdadero pueblo, al que está formado por aquellos que eligió de antemano, por amor únicamente para darle la salvación. Como dice la carta de los Efesios, dice el versículo, dice en Romanos versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Y aquí la palabra conoció se refiere a un amor selectivo. Se refiere a que Dios tuvo un amor por aquellos a quienes Dios decidió salvar. No se refiere a que Dios vio, como ya hemos visto, quién lo iba a escoger para entonces él escogerlo. No, Dios se refiere, cuando dice aquí al cual antes conoció, se refiere a aquellos a los cuales él en amor decidió salvar desde antes de que el mundo existiera. En los planes de Dios ya tenía aquellos elegidos a quienes llamaría, restauraría, justificaría, adoptaría, y únicamente por Cristo. Así que para demostrarles con las Escrituras que Dios tiene un pueblo espiritual dentro de una nación natural, Pablo refiere un pasaje que encontramos en Primera de Reyes 19, donde el profeta Elías es perseguido por Jezabel, la esposa del rey Acab, para matarlo. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde Jezabel se enoja porque Elías acababa de matar a sus profetas y entonces Jezabel dice, yo voy a matar a Elías? Dice entonces del versículo 2 al 5, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado a la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente es una parte pequeña de un todo. Dios siempre ha tenido un remanente escogido. En todos los países donde se predica el evangelio, donde hay cristianos, siempre hay un remanente. Incluso en las mismas iglesias hay remanentes. No, el que la gente vaya a las iglesias no quiere decir que todos ellos están en la salvación. Aún dentro de las iglesias hay remanentes. Sería un error pensar que para nosotros, que todas aquellas personas que se dicen cristianos son salvos. Estaríamos actuando de la misma manera que actuaron los judíos. La Escritura nos habla claramente acerca de que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Porque siempre hay un remanente, hermanos. Dios siempre tiene un remanente. Y ese remanente es escogido únicamente por su misericordia, por gracia, porque no hay nada que mueva a Dios a llevarlo a elegir a las personas para salvación. Ahí mismo Pablo en el versículo 6 nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O se es salvo por gracia, o se es salvo por obras. Pero como no se puede ser salvo por obras, entonces únicamente se puede ser salvo por gracia. Los judíos que buscaban la salvación por medio de la ley no la habían alcanzado porque se les había endurecido su corazón. Pero esto no quiere decir que a todos los judíos les había sucedido lo mismo. No, porque también dentro de ellos Dios había elegido a algunos de ellos para ser objeto de su misericordia, así como también había elegido entre los gentiles. Y es por eso la importancia que nosotros debemos de tomar al hecho de entender lo que Pablo nos va a decir aquí, de que hay un solo pueblo elegido.
porque es de esta manera en la cual nosotros podemos entender que ninguna nación es desechada por Dios, que de todas las naciones Dios llama personas a la salvación. Dice versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. La raza de Israel había tropezado, pero no como para no volver a levantarse. Tenían y siguen teniendo la oportunidad como cualquier otro de venir a Cristo. No eran desechados como raza. La transgresión de ella hacia los privilegios que Dios les había conseguido, privilegios mayores que a otras naciones, porque ellos habían recibido directamente la bendición o la promesa de los patriarcas. Sí tenían ellos una ventaja. Tenían una ventaja sobre los gentiles porque ellos eran los receptores primarios de las bendiciones de Dios. Ellos conocían la Escritura, a ellos se les había dado la ley, se les habían dado los profetas, pero ellos habían rechazado todos estos privilegios por buscar la salvación por medio de las obras. Y este rechazo que hacen los judíos hacia Dios, hacia la salvación, lo que hace es que da paso a la inclusión de los gentiles en la salvación. Para nosotros eso fue una bendición. Nosotros somos los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no eran, ellos consideraban gentiles a todos los que no eran judíos. Así que nosotros somos considerados como los gentiles. Y es este motivo que Pablo toma para, así como la inclusión de los gentiles se debió al rechazo que los judíos hacen por su Mesías, en este caso por su Mesías, porque era para el destinatario de ellos. En este caso, Pablo lo toma para que los judíos también sientan celos, que ahora ellos ya no eran los destinatarios de la salvación, sino los gentiles. Y Pablo los va a mover a celos para que esto haga que ellos reaccionen y busquen la salvación por medio de la fe, como deberían de ser, y ser restaurados. Dice versículo 11 al 14, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿han tropezado Israel para no levantarse más? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, defección quiere decir el rechazo que hacen, la deslealtad que hicieron, dice, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pablo es lo que quiere. Pablo quiere mover a celos a los judíos, haciéndoles ver que ahora la salvación ya no era de ellos. Quiere moverlos a celos para que ellos entren en la esperanza y en la promesa. Porque no todos entrarían como ellos pensaban. No todos iban a entrar. Es cierto que tenían una esperanza muy grande porque Dios había elegido a Abraham como para formar un pueblo, una nación. Dios había elegido a Abraham para darle la salvación. Hizo de Abraham una nación en la cual Dios fue cuidó al pueblo. Dios les encargó la ley, les dio el privilegio que de la nación judía descendería en el Mesías y salvaría al mundo. Por lo tanto, así como el mundo gentil había sido reconciliado cuando ellos lo rechazaron, ahora tenían la oportunidad de ser reintegrados como el verdadero pueblo de Dios. Era la oportunidad de ellos por el privilegio que una vez tuvieron, ahora tendrían la oportunidad de ser reintegrados a esa salvación. Ahora la ventaja era lo de los gentiles, porque ellos iban por fe, ya no iban tratando de obedecer las obras de la ley. Dice versículo 15 y 16, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también la es lo más arrestante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, también lo son las ramas. Esto de las primicias son santas se refería precisamente a la elección de Dios de Abraham y la bendición que recibiría su descendencia. Pero ahora los papeles ya se habían cambiado. Los orgullosos judíos que en otro tiempo se creerían poseedores exclusivos de la salvación y de la verdad y que menospreciaban a los gentiles, ahora se encontraban en el lado opuesto, estaban en el lado contrario, ya no eran ellos los herederos de la salvación. Ahora ellos ya tenían que pensar que tenían que buscar la salvación por medio, no como ellos la habían buscado, sino por el medio en que tantos gentiles estaban entrando en el reino de los cielos. Pero ahora los gentiles eran los que despreciaban a los judíos y lo despreciaban por haber rechazado a su Mesías y por ahora ser ellos los herederos o los beneficiarios del regalo de la salvación. Y eso es un problema del corazón del hombre. Esto es un problema, el de la vanagloria es un problema que más afecta al hombre. Una persona cuando recibe algo que otros no reciben, se llena de vanagloria. Y esta vanagloria la manifiesta a manera de burla, a manera de desprecio, dice el apóstol Pablo, a manera de jactancia. Ahora los gentiles se jactaban ante los judíos de que ellos ahora eran los herederos de la salvación. Y es lo que pasa muchas veces, hermanos, incluso en nosotros mismos. Cuando nosotros vemos con menosprecio a las personas que aún no han sido rescatadas. ¿Cuántas veces nosotros vemos a las personas actuar como nosotros actuábamos y los vemos con menosprecio? Los despreciábamos. Sin pensar que nosotros, si no hubiéramos sido rescatados por Cristo, nosotros estuviéramos actuando de la misma manera. Tenemos que evitar ser jactanciosos. Al contrario, debemos ser humildes y debemos entender que las personas que viven en pecado y actúan de esa manera es porque Satanás los tiene atados. Y en vez de jactarnos de nuestra salvación, debemos de tener misericordia y debemos de orar para que estas personas sean rescatadas, así como una vez nosotros fuimos rescatados. Nunca debemos de menospreciar, nunca debemos de admirarnos de la manera en que actúan las personas, porque entendemos nosotros que son engañadas por Satanás. Pablo trata de evitar esto. Pablo trata de evitar que los gentiles se jacten de su salvación y quiere hacerles ver el valor de la humildad y la de la gratitud ante el regalo que estaban recibiendo. Además, lo que Pablo quiere hacer también es enseñarles a los judíos y que entiendan los gentiles también que tanto unos como otros pueden quedar excluidos de la salvación y otros pueden entrar en la salvación. Y para esto lo que el apóstol Pablo va a hacer, va a ser una alegoría tomando como referencia un árbol de olivo. Dice el versículo 17 al 24, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo,
si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y aquí, hermanos, hay algunas enseñanzas que Pablo nos deja. Primeramente, Pablo está comparando a la iglesia o al pueblo de Dios con un árbol de olivo. Imagínense ustedes un árbol de olivo. Dios no plantó otro olivo. Siempre ha sido el único olivo. Ese siempre ha sido la iglesia. El pueblo de Dios siempre ha sido el único olivo. Siempre ha sido un solo olivo con ramas naturales, que son los judíos salvados por gracia. A ellos se les dio primero la promesa, y los gentiles, o sea nosotros, que no somos judíos, somos un olivo silvestre o un árbol cualquiera, sin fruto. Pero que nosotros somos injertados en ese olivo único. ¿Sí ven la figura? Dios, utilizando la alegoría de Pablo, la figura de Pablo. Dios siempre tuvo un olivo. Ese olivo es Cristo. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Ese es el verdadero Israel de Dios es Cristo, no el pueblo de Israel. Dentro de ese árbol de olivo, las ramas que estaban ahí, las verdaderas ramas de ese árbol de olivo, eran los judíos salvados por gracia. Pero no todos los judíos estaban ahí como pueblo. Algunas ramas habían sido desgajadas, las ramas que quedaban ahí arrancadas, las ramas que quedaban ahí eran los judíos salvados por gracia. Pero ahora en Cristo, nosotros de otro árbol silvestre sin fruto, o cualquier árbol, un huizache o cualquier otro árbol, al menos un olivo, nosotros fuimos arrancados y entonces fuimos puestos en ese olivo, ese pueblo de Dios, ese olivo verdadero. Y ese olivo es el verdadero pueblo de Dios en el cual nosotros estamos ya ahí junto con los judíos, pero los judíos salvados nada más, elegidos, escogidos, que estaban ahí en ese olivo. Por eso cuando Pablo hace esta alegoría, nos habla acerca de que Dios siempre ha tenido un solo olivo. La iglesia no vino a reemplazar a Israel, como hay algunas enseñanzas que dicen así. La iglesia no es algo que Dios tomó posteriormente para castigar a Israel o porque Dios le va a emitir un juicio especial. No. La iglesia siempre ha sido el verdadero olivo. Porque la iglesia ha sido siempre o está formada por hombres, mujeres de todas las razas y de todos los tiempos. Ese es el verdadero olivo, hermano. Eso es lo que debemos nosotros de comprender siempre, que no hay dos pueblos para Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11 y 14, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios de los dos pueblos, gentiles y judíos, hizo un solo pueblo. Siempre ha sido de esa manera, nunca ha sido de otra manera. Ahora, si ponemos atención a lo que hemos estado leyendo, notaremos que Pablo está hablándoles no de manera general a toda la raza judía, ni tampoco le está hablando de manera general a todos los gentiles. Y esto es muy importante de entender
que cuando se refiere a que serían injertados los judíos en el olivo, no están hablando de manera generalizada. Dios no está diciendo que entonces va a injertar otra vez a todos los judíos, los va a volver a injertar ese árbol. Él no está hablando de manera generalizada. Está hablando que van a ser injertados los judíos, aquellos judíos que Dios ha elegido para salvación. Porque si Pablo estuviera refiriéndose a que todos los judíos iban a ser injertados nuevamente en el olivo, también estuviera diciendo que todos los gentiles también iban a ser injertados en el mismo olivo. Y nosotros sabemos que eso no pasa, porque no todos se salvan. Ni todos se salvan de los judíos, ni todos se salvan de los gentiles. Los judíos es como cualquier con los privilegios que Dios les concedió de conocer y que ya vimos las escrituras. Los judíos es como cualquier nación, como cualquier raza. Y si no, vean las noticias, hermanos. Vean cómo la inmoralidad está también en el pueblo de Israel y en gran escala. La escritura se refiere entonces a que solo los que creyeran de los judíos, solamente esos iban a ser injertados. Tampoco aquí lo que Pablo no está enseñando cuando dice que iban a ser desgajados una vez que iban a estar ahí, los gentiles iban a ser desgajados, así como fueron desgajados, arrancados los judíos. No se está refiriendo a que la salvación se puede perder. Aquí no está hablando Pablo de que una vez que fueron injertados pudieran ser arrancados. Lo que está diciendo Pablo aquí es que las personas que no entran en la salvación no son injertados, de antemano no son puestos en el árbol de Dios. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando habla acerca de que serán desgajados. No es que una vez fueron injertados y entonces los arrancó porque no cuidaron su salvación, como se dice en algunas enseñanzas. Simplemente que no fueron ordenados para ser injertados en ese árbol. Pablo les dice a los gentiles que esto no debería ser motivo de jactancia, de que se overbecieran. No deberían de jactarse como una vez lo hicieron los judíos y cometieron ese error. El actuar de los gentiles soberbios, en todo caso, lo que estaba demostrando era que no habían recibido la salvación. Y es lo que comentamos cuando hablamos acerca del remanente. No era que aquellas personas recibieron la salvación, se mostraban de manera jactanciosa, burlesca y entonces perdieron la salvación. No, porque la jactancia es un símbolo o la jactancia es una manifestación de una persona que no ha sido restaurada por Cristo. La humildad es una característica de un hombre y una mujer que ha sido restaurado, pero no la burla, no la jactancia. Así que estos gentiles soberbios, jactanciosos que Pablo habla, no habían sido iluminados por el evangelio. A esto se refería entonces cuando dice que por su incredulidad demostrada con su orgullo, serían como ramas desgajadas del olivo. Y que los judíos que creyeran, entonces serían vueltos a injertar. Así que Pablo, insisto en esto, hermanos, Pablo no se refiere en ninguno de los casos a que las personas fueron salvas y por su falta de cuidado perdieron la salvación. Fueron personas gentiles que tanto ellos como los judíos nunca fueron llamados a salvación. Ahora, el punto que va a tratar a continuación Pablo ha dado lugar a dos diferentes creencias que a lo largo de los últimos tiempos han afectado el sistema de interpretación bíblico. Ustedes han escuchado, porque la mayoría de ustedes conoce lo que es el dispensacionalismo. Y esto se dio en base a la mala interpretación que se ha dado a estos dos versículos que vamos a tratar a continuación. En parte a esto y en parte a otras cosas, pero este es uno de los principios en los cuales el dispensacionalismo basa la creencia. ¿Y cuál es la creencia que ellos tienen? La creencia que ellos tienen en base a estos dos versículos
es que Dios en determinado momento va a salvar a todos los judíos. Todos los judíos van a entrar en la salvación. Por otro lado, están los que creemos que lo que está hablando Pablo aquí es de que la salvación es únicamente y ha sido y será para el Israel espiritual de Dios. Entonces son dos puntos de vista diferentes que se basan en estos dos versículos. Los que creen que va a llegar un momento en que todos los judíos se van a salvar, porque la promesa de Dios es así, dicen ellos, lo ven ellos como que la promesa fue para la nación de Israel, la nación étnica de Israel. Y por otro lado están los que creemos que la salvación siempre ha sido y será únicamente para el pueblo espiritual de Dios. Dice el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Un misterio es una revelación que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Dios nos la revele. Y el misterio que va a revelarles Pablo a los gentiles para que no sean arrogantes es que el endurecimiento hacia los israelitas es únicamente parcial. O sea, los israelitas siguen entrando de Israel a la salvación. Y que esta salvación hacia los israelitas va a durar, y esto es muy importante, hermanos, esta salvación a los israelitas va a durar mientras el tiempo dure en esta tierra. Mientras haya entrada de gentiles en la salvación, también va a haber entrada de judíos en la salvación. Por eso habla aquí el apóstol Pablo, habla acerca de hasta que entrara a la plenitud de los gentiles. Dice que hay un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero esto no se refiere a que los judíos como raza y el total de los judíos vayan a entrar una vez que todos los gentiles hayan entrado, como la interpretación dispensacional lo dice. Esto se refiere a que mientras haya entrada a la salvación, mientras el tiempo dure en este planeta, va a haber entrada tanto de judíos como de Israel, como de gentiles. Dice el versículo 26, para entender mejor dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Y aquí está la clave de este cambio que hay entre una interpretación y otra. Y luego todo Israel será salvo. La conjunción que hacen las palabras y luego no significa que hay una secuencia de tiempo. No significa que después, eso no quiere decir que después, no hay una secuencia de tiempo. De hecho, las palabras en griego que forman esta conjunción son las palabras que dicen kai joutos. Esta es la palabra griega, kai joutos, que se usa aquí en esta frase. Y esto literalmente quiere decir así de esa manera, o quiere decir así por lo tanto. La palabra kai quiere decir así, se forma siempre con una conjunción con otra palabra, así por lo tanto, o así de esa manera. Entonces la traducción que hace aquí Reina Valera pone y luego. Hay una traducción que lo hace más literal, que es la Biblia de las Américas, que pone y por lo tanto, o así, dice la traducción. Entonces nosotros podemos leer, de acuerdo a la traducción literal, el versículo 26, podemos leer, y así por lo tanto, todo Israel será salvo. Esa es la traducción literal original de esto. Entonces, cuando nosotros leemos los dos versículos juntos, entendemos que una vez que hayan entrado todos los israelitas elegidos para la salvación y que hayan entrado todos los gentiles elegidos para la salvación, así por lo tanto,
todo Israel será salvo. ¿A qué Israel se refiere? Al Israel espiritual. Esa es la definición literal que se hace de esto. No es como el dispensacionalismo lo dice cuando dice, y luego dice que una vez que todos los gentiles elegidos entraron para salvación, y luego ellos lo hacen como una parte de tiempo. Y luego, después de esto, todo Israel, hablando ellos de todo el Israel étnico, será salvo. Porque ellos recuerden que ellos tienen un sistema de interpretación donde hablan de que la venida de Cristo va a ser en varias partes, va a haber una gran tribulación en la cual la iglesia ya no va a estar, y en esa gran tribulación va a ser la conversión total de los judíos, que son los que entrarían al reino milenial. Ese es el pensamiento dispensacional. Nosotros no, nosotros entendemos que Cristo viene una sola vez, la segunda vez, como dice la Escritura, viene a juzgar a justos e injustos, y entonces viene la restauración total. No hay otro milenio. Cristo no va a reinar por un periodo escueto de 1000 años. Cristo va a reinar por toda la eternidad. Entonces es por eso, por lo que estos versículos ha dado como pie a que se forme un sistema de interpretación que nos habla acerca de que toda la nación de Israel va a ser rescatada. Y también eso tiene mucho que ver en la actualidad con que muchos países y muchos cristianos apoyen todo lo que hace Israel. No importa lo que haga Israel, lo apoyan porque dicen, es que es el pueblo de Dios. Y ven cosas fuera de la realidad, fuera de lo que dice la Escritura. Si ven ustedes noticias, se van a encontrar noticias en periódicos cristianos donde hablan y dicen, el grupo de los palestinos les aventó un misil, pero se apareció una mano en forma de nube y lo detuvo, porque es la mano de Dios que lo detuvo. No, hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios tiene ya manifestado en la Escritura lo que va a hacer, lo que ha determinado, y la segunda venida de Cristo se va a dar únicamente así como dice la Escritura, una segunda venida en la que viene a juzgar a todas las naciones. La conclusión entonces a la que Pablo llega aquí es que tanto como gentiles como judíos están entrando en la salvación. Por lo tanto, cuando entre la plenitud de los gentiles, también entrará la plenitud de los judíos, y como resultado de esto, todo el pueblo de Dios, el verdadero Israel compuesto de judíos y gentiles, será salvo. No hay ninguna separación entre unos y otros. Dios tiene únicamente un pueblo, y ese pueblo es el verdadero Israel de Dios, formado por aquellos que han puesto su fe en Cristo. Todo esto que Pablo explica, toda esta maravillosa enseñanza que Pablo ha dado acerca de la salvación, lo lleva a exclamar en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Hermanos, este capítulo tiene una riqueza inagotable de conocimiento. Es imposible que en una sola predicación podamos abarcar todo lo que Pablo nos quiere dar a entender aquí. Lo que sí nosotros podemos entender es que Dios tiene un solo pueblo. El pueblo de Dios es únicamente aquellos que han puesto su fe en Cristo. No importa la raza, no importa el tiempo, el pueblo de Dios siempre ha sido único a través de todos los tiempos. Ahora es probable que algunos de ustedes, al escuchar este mensaje, los que nos están viendo por el internet, Dios los haya movido a celos. Así como Pablo decía, quería que su pueblo judío fuera movido a celos. Es posible que usted que nos ve sea movido a celos en este momento, cuando usted esté viendo que hay mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo y usted se está quedando apartado de todo esto. Si es así, busque a alguien que conozca de la Escritura, alguien verdadero que conozca de la Biblia,
y pídale que le enseñe la manera en que usted puede llegar a la salvación. Pídale que le enseñe el Evangelio. Y ahí donde se encuentre usted, ore al Señor para que tenga misericordia y le dé su gracia para la salvación. Quizá Dios le conceda el arrepentimiento, porque Jesucristo dijo que al que Él viene no lo echa fuera. Es el momento propicio de la salvación. No se quede sin esa salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.